Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más hoy con el gran Alex Suárez, que nos ve desde Granollers y yo que estoy aquí en Gandía, pues nos quedamos los dos en el Levante español, en la zona de aquí de lo que es la costa levantina. ¿Cómo estás, Alex? Genial, la verdad es que muy bien y muy contento de poder estar aquí y charlar contigo. Perfecto, pues nada, yo encantadísimo también, porque Alex ya estuvo en el blog en una entrevista escrita y yo en este formato visualizado, pues quería también darle la oportunidad de pasarse por aquí. Él me ha aceptado, yo le agradezco su aceptación y que podamos estar aquí hoy porque Alex es un escritor activo en redes y bueno, y dentro de poco pues también subirá otras entrevistas, otras cositas y siempre está pues con sus cosas, ¿verdad, Alex? Sí, sí, al final, bueno, tanto en el mundo este de la literatura como en cualquier otro, estar activo, reinventarse y ofrecer, además de ofrecer un buen producto, que este se vaya actualizando constantemente, al final acaba siendo algo básico, así que en ello estamos. Perfecto, te voy a presentar formalmente. Y voy a decir que hoy tenemos el placer de conversar con Alex Suárez, escritor y psicólogo, cuya imaginación y talento lo han llevado a publicar dos obras que están dejando huella entre los lectores: Crímenes mitológicos, La leyenda de Caronte, una combinación electrizante de suspense, cultura y adrenalina, y La sombra del asesino, un legado mitológico, donde el misterio y la mitología vuelven a entrelazarse con gran maestría. Con una perspectiva única que une la literatura con el entendimiento profundo del ser humano, Alex nos abre las puertas a su mundo creativo y a las inquietudes que lo impulsan a escribir. ¿Cómo comenzó tu aventura literaria, Alex? ¿Y qué te llevó a dar el paso de convertir tus ideas en libros publicados? Realmente no fue algo planificado ni pensado, porque yo siempre he leído muchísimo, es algo que siempre me ha encantado. Así como anécdota, cuando era más chico, mis padres no me regalaban PlayStation, me regalaban libros. Entonces siempre ha sido algo que lo he disfrutado mucho. El hecho de ponerme a escribir y decir, va, venga, voy a darle rienda suelta a la imaginación, hace relativamente poco, porque sí que iba escribiendo mis cositas, pero eran para mí, las iba guardando, eran relatos cortos que ninguno de ellos ha visto la luz aún. Y el caso es que hubo un momento de mi vida donde tuve tiempo. Entonces, mientras leía, se me ocurrían muchas tramas, muchas ideas, perfilaba personajes, hasta que un buen día pues se lo comenté a un amigo, mira, que tengo esta idea de novela. Y me dijo, oh, pues me parece bastante interesante. Así que me senté. Primero de todo lo que hice fue comprarme unos 10, 12 libros de cómo escribir un libro, porque había muchas cosas que tenían muchas dudas. Y a raíz de ahí, pues hice fichas de personajes a nivel psicológico, sociológico y físico, una pequeña estructura de trama, cómo creo que va a empezar, cómo creo que va a continuar y cómo creo que va a acabar, a nivel de los lugares que creía que iban a aparecer, y a partir de ahí lo fui estructurando un poquito. Pero el inicio en sí fue bastante improvisado y mi primera idea no era publicar. ¿Y qué es lo que pensabas hacer con la historia cuando la tuvieras? Disfrutar yo de ella, simplemente tenerla, porque disfrutaba mucho leyendo y pensé, ostras, ¿y si también disfrutas así escribiendo? Simplemente pasar un buen rato conmigo mismo, porque este espacio personal que yo dedico a mí me encanta y lo hago a diario. Siempre guardo ratitos para mí. Pues en este caso lo que hice fue escribir como ese espacio para mí. Y al terminar de escribir la leyenda de Caronte, no sé, yo mismo la leí y pensaba, me ha gustado, es algo que yo mismo leería. Y a raíz de ahí se lo envié a 3, 4 amigos que son muy lectores, pero son dentro de mi círculo cercano. Y a todos les gustó. Pensé, mira, me alegra, pues vamos a dar un paso más, vamos a enviarlo a personas externas a mí, que no me conozcan de nada. Y también les gustó. Y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a ver si publicamos esto. Muy bien, muy bien. Porque tú eres una persona joven y que te atreves con todo, porque yo, hablando contigo y demás, en el tiempo que nos conocemos, aparte de una persona dinámica, eres una persona con inquietudes y que te gusta experimentar, ¿no? Y en las redes sociales eres una persona bastante activa, ¿no? Sí, 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 en general en mi vida soy muy inquieto. Lo cierto es que
intento encontrar un equilibrio entre esta paz, esta tranquilidad, días de estoy en casa, simplemente me dedico a mí, y días donde hago ejercicio, me muevo, salgo, viajo. Encontrar este equilibrio en general pienso que es también la clave para sentirte bien contigo mismo, también poder estar bien con los demás. Y en redes al final intento también tener ese equilibrio entre hacer publicaciones relacionadas conmigo y con mi libro, pero también pienso que si todo el rato pongo cosas de mí, la gente pensará, hostia, qué pesado, que solo sube cosas relacionadas con su persona. Entonces pensé, ¿cuáles son mis dos grandes hobbies o qué es lo que más me gusta? Que además también están dentro de las novelas, los crímenes y la mitología. Y de ahí que abrí dos secciones, la del miércoles criminal, donde analizo un caso a nivel de perfilación criminal de un caso real, y después los jueves mitológicos, donde expongo una figura, una deidad mitológica griega. Y me lo paso muy bien, y lo que pretendo es que, como yo lo disfruto, también lo puedan disfrutar las personas a quienes les guste. Seguro, seguro, porque eso se contagia. Háblame, ¿quién fue el último perfil que analizaste en el tema criminal el miércoles, por ejemplo? Tema criminal llevo unas semanas sin analizar porque he dado un pequeño parón, sí que hice un jueves mitológico. Tendría que pararme a revisarlo, pero si no me equivoco, fue la de Simo Haya. Este es el nombre real, apodado como la Muerte Blanca, que realmente fue un francotirador que él solo le arrebató la vida a más de 500 personas en un contexto de una guerra. Es decir, no se plantaba en una terraza y vamos a disparar por la calle, como hay alguna película que muestra así con otros personajes. Y pasó a la historia por ser el francotirador o uno de los francotiradores con una mayor precisión y un método más preciso para poder llevar a cabo estos, llamémosle crímenes, porque al final arrebataba la vida a otras personas, pero lo hacía en un contexto de que estaban invadiendo su territorio. Y me gusta mucho hacer estos análisis a nivel de cómo actuaba y también sobre todo del por qué, porque al final era un hombre que podía estarse días bajo la nieve, cubierto, sin lanzar vaho para que no lo pudieran ver, utilizando miras que fueran de hierro para que no crearan este reflejo, y casualidades de la vida, justo le abatieron, me parece fue 3 o 4 días antes de que la guerra terminara, le dieron en la cabeza y aún así sobrevivió y escogió el anonimato final para vivir tranquilo en su cabaña, con sus animales, sus perros y demás. Entonces, este fue el último caso, muy resumidamente, que creo que analicé, quizá hay otro, pero lo cierto es que lo disfruté mucho porque el ser humano es capaz de hacer estas cosas, incluso en algunos casos de disfrutarlas. Hay algunas veces que se hacen por ciertas patologías o trastornos psicológicos, pero otras veces se puede llegar a hacer por necesidad y en algunas otras por la incapacidad para controlar ciertos impulsos que nacen de dentro. Y analizo tanto casos más del pasado, como puede ser este, pero también casos más recientes que ahora acabo de recordar. Un caso de una ángel de la muerte en Argentina, que este sí que es actual. El juicio se hizo hace poco, si no recuerdo mal, en 2025, y fue acusada de asesinar a varios bebés y intentarlo fueron 5, intentarlo con 8 más. Y ese fue también, creo, uno de los últimos que llegué a analizar. Ajá. Y en cuanto a criaturas mitológicas o la mitología, porque la mitología es un tema muy interesante, es como, ¿cómo te diría? Pues no sé, es un tema en el cual se basa mucho una historia mezclada con religión y demás, que son mitos que necesitamos las personas o los humanos para poder, digámoslo así, venerar a alguien, ¿no? ¿Cuál ha sido el último que tú has analizado en tu sección de mitología? Sí, para mí la mitología es una pasión. Desde pequeño me encantaron sobre todo los mitos griegos y nórdicos, pero especialmente los griegos. Me encantó el hecho de que el ser humano inventara estas figuras para ser veneradas, incluso para el nivel de protección, de generar temor. Es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque a día de hoy incluso ha llegado se siguen estudiando muchos de ellas
en las aulas de las escuelas, seguimos conociendo la historia, la antehistoria de muchas de ellas. Todo el mundo, más o menos, que eso es una cosa muy difícil, conoce o sabe quién es Zeus, quién es Apolo, quién es Afrodita. Y esto es una cosa que me llamó mucho la atención. Y la última figura que analicé fue la de Hécate. Hécate, que no es de las más conocidas. Sin embargo, en Instagram, en Bookstagram, por ejemplo, hay varias cuentas que están muy relacionadas con esta deidad, muy relacionada con la hechicería, la brujería. Era esta deidad que tenía la capacidad de navegar entre el mundo de los vivos, de los muertos, lo espiritual, muy reconocida por otros dioses, incluso por Zeus, dentro del panteón después de la titanomaquia, de la guerra entre titanes y dioses, le guardó su espacio y era temida y respetada por el hecho de esta capacidad de moverse entre los distintos mundos que se pueden crear en este aspecto. Y no solo eso, en este caso y en muchas de las deidades que creemos que son malas, como puede ser Hades, que es el mismo modo en el que se nombra también al infierno o al inframundo griego, o Caronte, que es el barquero que transporta las almas al inframundo. Los tenemos considerados como negativos, como dioses malos, como dioses vengativos, pero al final es todo lo contrario. Los que creemos que pueden llegar a ser malos normalmente son los que tienen mayor equilibrio y no buscan el bien y el mal, simplemente a raíz de lo que el ser humano en cuestión ha generado, ellos ejecutan para poder generar este equilibrio. Qué interesante. Y hablando de tu obra, entrando, claro, porque yo quería hablar un poquito, aprovechando que tú has hablado de miércoles negro o criminal, que tú analizas figuras criminales, ¿no? Y ese toque mitológico que tienes tú en tu jueves también, ¿no? En el que analizas la mitología, digo, bueno, pues vamos a combinarlo. Y tu primera obra se llama Crímenes mitológicos, la leyenda de Caronte. Exacto. Y ha tenido muy buena acogida. ¿Tú cómo viviste ese momento en el que tú tenías en la mano la historia y ya se la entregaste, digámoslo así, simbólicamente a los lectores? ¿Qué sentiste en ese momento en el que te daban sus primeras impresiones y demás? La verdad es que cuando puse la palabra fin, que en el libro no existe, pero puse la palabra fin en el primer manuscrito, me eché a llorar. La verdad es que me cayeron unas lágrimas como puños porque fue una sensación inigualable. He escrito una novela, después se publicará o no, después gustará o no, pero he escrito una novela. Esta sensación de ilusión, un poquito de nervios y de he creado algo que es mío, se podría decir, yo lo considero así, como mi primer hijo de papel, entre comillas. Y esa sensación no la había vivido nunca, de he creado algo que es mío. De verdad, verdad. Y te doy la enhorabuena porque ya te digo, yo es que he visto que tienes casi o algunas más de 100 reseñas de esta primera obra tuya y que tiene una puntuación muy alta, casi un 5 sobre 5, es decir, que no es ninguna tontería. Entre esas reseñas, ¿cuáles pueden decirse? ¿Qué tipo de comentarios son los que más te han emocionado? Sí, la verdad es que hay, contando Amazon, Goodreads y demás, hay bastantes reseñas. Ahora sí que es verdad que al subir la segunda edición con una editorial diferente, he tenido que empezar de cero con estas reseñas y demás, y eso es un trabajo que cuesta un poquito porque muchas de ellas se han perdido, pero es increíble y si te soy sincero, sigo sin asimilar muchas veces cuando una persona que no conozco de nada sube una reseña porque ha leído mi novela y lo que explica es que la ha disfrutado, que la ha emocionado, que le ha generado esta serie de sentimientos, que considera que es una obra que se la puede recomendar a otras personas. ¡Wow! Para mí es algo muy grande eso, porque personas, algunas que conoces y otras que no conoces de nada, dedican su tiempo, que para mí es una de las cosas más valiosas que existe, porque es algo que no va a volver, en algo que tú has creado y además lo están disfrutando y tienen este valor de decirlo también, porque muchas veces lo malo es muy fácil decirlo. Y más en el anonimato de redes o de Amazon, que puedes ponerte el nombre que quieras.
que lo bueno también se diga. Para mí eso es mostrar un cariño y un afecto que es impagable. Y me hace muy feliz, sobre todo, cuando comentan que les ha generado esta serie de emociones, que han pasado un buen rato con la novela, que les ha hecho también reflexionar, porque las novelas me gusta mucho que haya este juego entre el bien y el mal, moralidades grises, la ética, la moral, y que te hagan reflexionar de esta forma, que ellos piensen que hay un punto, además de la diversión, que es la reflexión detrás. Para mí es una de las cosas más bonitas que me están pasando. Perfecto. Y claro, en Crímenes Mitológicos, hablando todavía de tu primera obra, que es reciente, encontramos una mezcla de suspense, cultura y adrenalina, esa tríada más o menos. Pero ¿cómo lograste tú equilibrar esos tres elementos sin que ninguno llegara a eclipsar al otro? ¿Cómo se hace eso? La verdad es que intento que sea de forma bastante, por decirlo de alguna forma, seminatural. Es decir, yo al inicio tengo mucha planificación. A nivel de no me siento en el ordenador y venga, vamos a escribir lo que se me venga a la mente y lo vuelco todo, sin más. Primero sí que hago esta planificación e intento tener un orden. Sin embargo, después dejo que la trama y los personajes me guíen. Y de esta forma, que ellos sean quienes tengan la palabra por delante de mí. Yo soy una especie de ejecutor, pero que sean los personajes y la trama que me guíen. A partir de ahí, después hay muchas revisiones, están los lectores beta, revisiones editoriales, las mías que son una barbaridad y pueden y llegan a cambiar muchas cosas. Pero este equilibrio creo que también surge de forma natural, en el hecho de que cuando tú escribas, en este caso yo como escritor, me emocione al leerlo, que es algo que yo pudiera leer y decir, me va a gustar este ritmo, me va a gustar esta emoción que me genera. Y a partir de ahí, que siempre habrán capítulos más introductorios, capítulos donde sean más descriptivos, pero que siempre pase algo, que haya algo que te mantenga en tensión o que haya algo que digas, esto no me lo esperaba. Y a partir de ahí, generar ese equilibrio. Y en tu segunda obra, La sombra del asesino, un legado mitológico, mantienes la línea de misterio también, pero la atmósfera es algo diferente. ¿Qué buscabas transmitir tú en lo que es el segundo libro? Realmente es que en este segundo libro todo fue muy curioso, porque poco después de publicar la leyenda de Caronte, yo lo que hice fue contactar con diversas librerías del territorio nacional, simplemente para escribir una novela. Si queréis tenerla expuesta en vuestra librería, contactad conmigo. Y un par de semanas más tarde me contactó una librería editorial de Segovia, el jefe en este caso, comentándome que estaba interesado, que es más, que había leído la novela y que estaba muy interesado en que pudiera ir a Segovia a escribir una novela basada o inspirada en mitos que existen allí, porque Segovia es una ciudad muy rica en historia, en mitología, aparte de ser una ciudad preciosa. Y claro, al recibir esa llamada me quedé en blanco. Acabo de publicar mi primera novela hace nada, estoy ya prácticamente terminando la segunda porque iba con tiempo y una editorial me acaba de ofrecer ir allí a documentarme para escribir una nueva novela de crímenes y mitología. Y nada, cogí la maleta y me fui unos cuantos días allí, que la verdad es que fue súper divertido, me lo pasé muy bien, viví una experiencia preciosa como escritor y realmente forma parte del universo que los propios lectores han denominado, que esto también me hace mucha gracia, me hace mucha ilusión, como el universo de crímenes mitológicos. Y estoy creando dos líneas. La línea que podríamos llamar internacional, que empieza con la leyenda de Caronte y en breve se publicará la segunda entrega, y la línea nacional, que forma parte de este universo. Habrán personajes que aparezcan en ambos libros, pero se pueden leer en este caso por separado. E intento que haya igual este misterio, esta atmósfera turbia, todo relacionado con crímenes macabros, crímenes elaborados, asesinos que se mueven también entre el bien y el mal. Sin embargo, este caso está ambientado única y exclusivamente en la ciudad de Segovia. Y el intento, que espero haberlo logrado, es que esa atmósfera de tensión siga estando siempre en todos los libros y también el punto mitológico nunca deje de estar, por lo menos en este universo, porque es algo que por el momento está gustando.
¿Tienes ahí a mano esa portada de la segunda obra tuya? Sí, mira, justo está, siempre las llevo conmigo. Aquí estaría. Ahí está Aquí se puede ver. el acueducto de Segovia, ¿no? Exacto, es el acueducto. La verdad es que estoy enamorado de esta novela como de la primera realmente. La portada la creó un buen amigo que es ilustrador, Dani. Si alguien necesita algún portadista o alguna persona que haga ilustraciones, que por cierto también las lleva al interior del libro, es un crack, vaya, y un profesional, una persona como la copa un pino. Y sí, el acueducto al final es lo que los lectores más pueden relacionar con Segovia y tuvimos claro desde el principio que esa sería la portada inicial. Léeme la sinopsis, porfa, ya que estás ahí. Voy a ello, pues. Creo que es de las pocas veces o de las primeras que leo la sinopsis propia en voz alta para la gente. A ver qué tal sale. Vale. Empezamos. En la antigua y misteriosa ciudad de Segovia, la tranquilidad nocturna es rota por un descubrimiento aterrador. La inspectora Luna Velázquez, incapaz de conciliar el sueño, decide recorrer en solitario las calles que tan bien conoce, cuando se encuentra frente a un espectáculo macabro, un cadáver colgando del emblemático acueducto. Lo que parecía un crimen aislado, pronto se convierte en una serie de asesinatos tras aparecer otro cuerpo sin vida a pocos kilómetros de distancia. Con la sombra de la mitología sobrevolando las calles de la ciudad, Luna y su equipo, diseñado específicamente para atrapar al denominado asesino del acueducto, se ven arrastrados a una desesperada carrera contra el reloj. La muerte acecha en cada rincón y los límites entre la realidad y las leyendas se desvanecen. ¿Te atreves a caminar junto a ellos en busca del asesino más temible y despiadado que jamás haya presenciado la ciudad de Segovia? Segovia se convertirá en la capital de los crímenes mitológicos. Y al finalizar, una historia paralela a la leyenda de Caronte. Perfecto. Aquí estaría. Hombre, pues para ser la primera vez la he hecho fenomenal, ¿eh? Mi enhorabuena. Me he esforzado. He intentado leer sin trabarme, que a veces me cuesta. Hombre, a veces nos cuesta a cualquiera, y más a veces con un poquito de nervio, ¿no? Sí. Que siempre pasa, ¿no? Y bueno, esto es una continuación, una segunda parte de la leyenda de Caronte, crímenes mitológicos. Me gustaría que fueras tú quien lo dejara claro, si están unidas, si no están unidas, ¿cómo está el asunto? Realmente no es una continuación, eso es algo que intento remarcar mucho, se puede leer perfectamente por separado y forman parte de este mismo universo. Sin embargo, dentro de la línea internacional formaría parte la primera de Caronte y dentro de la línea nacional sería La sombra del asesino. Y se irá creando varias novelas conforme pase el tiempo y se vayan publicando, que sea en principio una trilogía a nivel internacional y diversos libros a nivel nacional, donde los protagonistas puedan aparecer en distintas novelas y puedan moverse. Sin embargo, no es continuación. Es decir, tú te lees la leyenda de Caronte y puedes leerte después, que recomiendo que sea después, La sombra del asesino, y podrás disfrutar de pequeños guiños que se hace de Caronte dentro de La sombra del asesino, pero no es la continuación. La continuación saldrá publicada, si todo sale bien, en un par de meses, en 1 o 2 meses más o menos. Perfecto. Y para que nuestro Caronte no se ponga celoso, cógete también la portada de Caronte, hombre. Cógetela y enséñala. Aquí estaría nuestro Caronte. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Es más serio, ¿eh? Sí. Me encanta y además una cosa que me remarcan mucho los lectores, que les gusta cuando lo han comprado y lo tienen en la librería y demás, son los elementos que se pueden ver al fondo, porque todos tienen una relación con la propia novela. Está todo relacionado. Sí, aquí estoy viendo un laberinto, unos dardos, una pluma, un manuscrito, un yelmo, ¿no? Sí. Como de gladiador romano o de algún tipo de soldado. Y luego la biblioteca, y está también una bolsa como de sangre o de suero y un cuadro, ¿no? De suero, sí. Exacto. Pues todos estos elementos dentro de la novela tendrán especial repercusión y no puedo leer mucho más.
Perfecto. Entonces, voy a leer yo un poquito de la sinopsis, ¿vale? A ver cómo me sale. Dice, el bien y el mal son las dos caras de la misma moneda según convenga o según quien juzgue esos actos. Y quienes juzgan siempre son los mismos. ¿No te parece aterrador? Ubicación, Grecia. La llamada entrada al inframundo. Dos jóvenes encuentran por casualidad un cuerpo desmembrado distribuido pulcramente en el interior de diferentes vitrinas iluminadas. Nuevos cadáveres aparecen en distintos países europeos, con una gran similitud entre ellos. La relevancia mitológica de la escena del crimen y la firma dejada por el asesino. El laureado e imponente sargento Stephen Wall entra en escena junto con su particular equipo de élite, formado por una analista, un hacker, un exmilitar y una excéntrica piloto de aviones, con la misión de dar caza al más despiadado, inteligente y peculiar asesino con el que jamás hayan lidiado. Pese a ir siempre un paso por detrás, no se rendirán hasta descubrir la verdad, aunque les conduzca a desenlaces imprevistos y desafortunados. Las preguntas se amontonan, pero una sobresale del resto. ¿Qué pretende el enmascarado llamado Caronte? Y eso lo sabe muy bien nuestro querido Alex. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué Caronte? ¿Quién es Caronte, Alex? Adoro esta pregunta, porque el nombre de Caronte apareció en mi mente cuando llevaba 3/4 partes del libro. Tenía muy claro cuál sería la función y la metodología del protagonista principal o de uno de ellos, pero al principio tenía otro nombre, que en este caso, si no me equivoco, el primero que diría que fue Black Mask o White Mask, algo así, algo relacionado con una máscara. El caso es que ese nombre ya era de un personaje que aparecía en DC, en el universo de DC. Y dije, no, hombre, no repitamos. Y estuve varios días dándole vueltas. ¿Cuál es la motivación de este personaje? ¿Qué puedo encontrar que le vaya bien? ¿Qué nombre puede tener gancho? ¿Qué nombre puede...? Y hubo un momento, un día en casa, que me apareció el nombre de Caronte. Entonces, literalmente me levanté de la silla que estaba en casa y empecé a correr por el jardín, porque vi que ese era el nombre. Porque al final Caronte es el barquero en la mitología griega que se encarga de transportar las almas al inframundo. No es un personaje, como he comentado antes, ni bueno ni malo. Al final es un ejecutor. Me llega este alma y si cumple con los requisitos que están pactados, como el tener una moneda para poder entrar de cara al inframundo como pago, yo ejecuto esa orden. Me pareció tan increíble esta explicación de este personaje mitológico y que realmente encajaba a la perfección con lo que el protagonista quería hacer, que me pareció este símil perfecto. Entonces, puedo decir desde ahora que para mí Caronte será siempre una especie de compañero de vida. Perfecto. Aquí tengo yo una máscara, en tu honor, que he querido hacer. Yo siempre intento hacer un homenaje a quien pasa por aquí, y luego te pasaré a ti el fondo de pantalla. Arriba aparece tu nombre para que tú lo tengas de recuerdo por el paso por el programa. Y te quería preguntar si tu formación como psicólogo te ha ayudado a conocer la mente humana y poder adentrarte mejor en la psicología de los personajes de tus obras. Por supuesto, y me alegra muchísimo tener esta formación, haberla vivido tanto a nivel académico como a nivel profesional, porque me han aportado conocimientos que están resultando no útiles, vitales para la creación y la perfilación de los personajes. Pero tampoco hay que olvidarnos, yo no soy un profesional de todo, porque al final la psicología es muy grande, abarca muchos ámbitos y para mí es imposible saberlo todo. Por tanto, me estoy documentando constantemente también para poderle ofrecer al lector unos personajes que, pese a la ficción, los encuentren naturales, los encuentren reales, los encuentren que está haciendo actos macabros, pero me los estoy creyendo por su forma de actuar, por su forma de pensar, por sus relaciones que tiene con el resto de personajes y pese a
tener ciertos conocimientos sobre este ámbito, también tengo que estar constantemente actualizándome. Y sin ir más lejos, diría que está por ahí, tengo siempre a mano un manual de perfilación criminal, porque me gusta mucho que estos personajes sean creíbles y para mí es vital, porque, ¿cómo decirlo? Para mí es imprescindible tenerle un respeto a los lectores. Y esta es una obra que no parecen naves espaciales, no es de fantasía. No hay elementos que no puedan aparecer en una realidad. Por tanto, si el lector interpreta que este personaje está haciendo algo que no se acorde con la realidad, o alguna ubicación, por ejemplo, no tiene sentido que esté allí, directamente probablemente te deje de leer y te aparte. Por tanto, para mí es de respeto hacia los lectores que los personajes tengan vida propia y que sean reales dentro de una posible ficción. Muy bien, muy bien. Y la mitología, porque claro, juntamos novela negra con mitología, pero la mitología es una cosa que es una historia antigua al fin y al cabo. Es decir, y estamos hablando de, bueno, ya todos conocemos, o la mayoría conocemos a Pan, conocemos a seres mitológicos que, bueno, que se convierten en esto, en lo otro, que tienen sus funciones y demás. ¿Cómo introduces tú esto en tu obra? ¿Es un simple marco narrativo, el nombre, o es el motor esencial de la trama? ¿Qué tiene que ver la mitología en tus novelas? La mitología es un impulso a los actos, los pensamientos y la forma de actuar de los personajes, de muchos de ellos. Es decir, obviamente la mitología es algo que podríamos catalogarlo como ficción. Sin embargo, no aparece, por ejemplo, Zeus. Hay un problema y Zeus cae del cielo con su trueno para justiciar a los malos. Eso no va a suceder. Lo que hacen son los personajes formados, algunos de ellos en mitología, y actúan según lo haría este personaje mitológico. Y dejan rastros, pistas relacionadas con tanto con la mitología como con ciertos personajes. En el caso, pongo muchas veces el ejemplo de Zeus, porque es el más conocido, y porque además en esta primera novela, por ejemplo, no aparece de forma directa. Si quisiéramos que Zeus fuera una de las pistas o de las huellas, pues el protagonista lo que haría sería dejar algo relacionado con Zeus para que se entendiera, algo relacionado con el rayo, con el poderío, con el supremacismo. Y de esta forma lo hilamos. Sin embargo, no aparece el personaje mitológico en este caso, sino que muchas veces también, como es el caso de Caronte, adopta ese nombre para que de forma, por decirlo de alguna forma amenazadora, la gente sepa o pueda intuir qué es lo que quiero y quién soy relacionándolo con esta figura. Perfecto, me respondes a mi pregunta. Y también te quería preguntar yo, porque en la primera entrevista que hicimos, tú me hablabas que necesitabas silencio para poder escribir. Exacto, para mí eso es vital, porque me considero una persona muy tranquila. Me gusta mucho el hogar, me gusta mucho estar con mi perrita y mi gatita. Entonces, durante el día a día, no vivo en una gran ciudad, pero tampoco vivo en un pueblo aislado. Entonces, se escuchan coches, se escuchan ladridos de perros, llantos de niños, y a mí eso me saca mucho. Es algo que sí que es muy personal. Y para mí la noche es paz, no se escuchan ruidos, puedo crear con tranquilidad, me gusta mucho no sé por dónde ir, salgo a la terraza, miro a la luna. Estos ratitos me aportan esa tranquilidad que en mi caso, por lo menos, me ayuda a crear. ¿Y cómo integras tú ese silencio, esa paz que tú vives y que te transmite la noche o te transmite la tranquilidad de la noche en tus novelas? ¿Cómo lo introduces tú eso en tus novelas, ese silencio, esa paz? Me gusta, muy gran pregunta también, me gusta mucho introducir los silencios, porque para mí es, dentro de la sociedad en la que vivimos, occidental por lo menos, es una de las cosas más infravaloradas que existe. Siempre hablamos mucho y escuchamos muy poco, o por lo menos lo acostumbramos a hacer. Vivimos una vorágine y quien vive además en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, lo deben saber muy bien.
vivimos en el constante caos, el constante ruido. Todo a nuestro alrededor es ruido. Y creo que el valorar este silencio nos aporta la capacidad, o por lo menos el paso a poder entendernos mejor, a pensar en nosotros, a reflexionar sobre qué queremos, quiénes somos. Y eso lo relaciono mucho con las novelas. Tanto el momento de silencio, de paz de los propios protagonistas, porque además cuando un protagonista o un personaje siente esta paz, esta tranquilidad, si después se la rompes, llega un punto de inflexión en la novela muy interesante. Pero también para que puedan tener estos momentos de reflexión y poder ahondar en la psique del propio personaje, esta tranquilidad es básica, porque es el contrapunto a la acción, a los disparos, a los momentos de ruido y bum, 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 vamos, vamos, vamos. Creo que hace falta también este equilibrio, esta paz, porque si toda una novela, en sus 350 páginas más o menos como tiene las mías, es todo el rato de acción, eso es algo que también, incluso al que más le guste las películas de John Wick, acabaría diciendo, basta, dame un respiro. Me has puesto un ejemplo perfecto, porque a mí en John Wick 3 me pasó, digo, puñeta, esto, a ver, y mira que a mí me gusta la acción, y mira que me gusta el universo de John Wick, y mira qué tal, pero la primera y la segunda te dan alguna pausa, pero es que la tercera, dice tú, esto es Matrix entrando, o sea, Neo entrando en la empresa al final, ¿no? En la compañía, y esto no tiene tregua, es todo el rato pegando tiros, ¿sabes? Total, total. Y mira, sin ir más lejos, se me acaba de venir a la mente El Señor de los Anillos. En sus películas se hace muy bien este equilibrio dentro de las batallas. En muchas de ellas se hace genial. Y ahora se me acaba de venir a la mente cuando Legolas y Gimli, en alguna de las batallas, empiezan a hacer un conteo de los orcos a los que matan. Sí. Esos momentos de ruptura entre la agresividad, la violencia, la muerte, si le ponemos esos pequeños espacios de silencio, esos pequeños espacios de una conversación amena, es una ruptura que acostumbra a gustar mucho y a hacer que el lector pueda fluir de una forma mucho más natural. Sí, un ligero alivio cómico incluso, porque tú la imagen que acabas de decir es un ligero alivio cómico que hace que tú puedas respirar y te sientas pues fuera de, o sea, en la película, pero dentro de ese contexto tan ruidoso y de guerra. Muy bien. Y aparte del silencio, en tu universo creativo también existe la máscara. Es decir, la máscara se mueve mucho y tú tienes imágenes en tus redes sociales y tal, muy elegante, con tu corbata, con tu traje, con tu máscara, que transmiten mucho. Pero claro, yo te quería preguntar a ti, ¿qué representa para ti el símbolo de la máscara y qué lugar ocupa en tus libros? Ocupa un lugar fundamental. Y ya sin ir más lejos, en la portada de La leyenda de Caronte, el personaje es un enmascarado. Y para mí una máscara, en este caso, en concreto, significa dos cosas. En primer lugar, la obvia, que podría ser, no quiero que conozcas mi rostro. O sea, al final, actuar detrás de una máscara sin que la gente pueda saber quién eres, facilita mucho los actos que tú puedas hacer. De ahí, por ejemplo, sin ir más lejos, las redes sociales. Es muy fácil criticar e insultar a alguien tras la máscara del anonimato. Quiero que haya una realidad en mis novelas. Por tanto, ya lo cojo también por ahí. Además, para mí una máscara es algo estéticamente muy agradable, es algo bello. Las altas sociedades de antaño, cuando no querían que supieran quiénes eran y hacían sus fiestas pomposas y demás, iban con sus máscaras. Es algo que, máscaras venecianas en muchos casos, es algo que lleva mucho tiempo también dentro de lo que se podría llamar nuestra sociedad o de la alta clase muchas veces de nuestra sociedad. Eso por un lado. Y por otro, porque considero que todos, no sabría si decir si vivimos, pero en algún momento de nuestras vidas hemos vivido con una máscara. Es muy difícil poder mostrar tus sentimientos, poder mostrarte tal y como eres todo el rato, y adoptamos estas máscaras para ser aceptados en la sociedad, para considerarnos uno más,
para ser atractivos para otras personas, puede ser parejas, puede ser amigos, para adaptarnos a una entrevista de trabajo, nos mostramos 100% como somos, vivimos con esas máscaras. Entonces, yo lo que he querido hacer en mis novelas es, te voy a mostrar la máscara física, pero también la que no lo es, aquella que todos tenemos, y de ahí que intente también que los lectores y lectoras puedan sentirse identificados, en que pese a que yo no lleve una máscara como Alex todo el día, en muchos casos sí que la estoy llevando y se la estoy mostrando al resto de personas con las que puedo interactuar en mi día a día. Sí, lo has explicado muy bien. No se puede ser siempre tú mismo. De alguna manera tú siempre ocultas algunas, ¿cómo te diría? Ocultas. Es una palabra fea, ¿no? Pero es una manera de autoprotegerse y a veces incluso mentimos sin darnos cuenta para protegernos a nosotros mismos o para proteger algo que incluso condenamos de alguna manera. No, yo tal, yo cual. Y incluso mientes, ¿no? Pero es esa máscara. Y en el contexto histórico, como tú bien dices, la máscara, el antifaz, el anonimato, siempre ha tenido ese punto también encantador de alguna manera, ¿no? Es decir, el zorro, ¿no? O incluso las gafas de Superman casi son una máscara, es decir, tiene ese puntito también de encanto, ¿no? Sí. Muy bien. Totalmente. Es una mezcla muy interesante entre lo macabro y lo elegante. Exacto. Muy bien, perfecto. Y te quería preguntar también por cómo te enfrentabas tú a la hoja en blanco, porque claro, tú terminas un capítulo, terminas una obra y dices, ¿y ahora qué? Porque te quedarás vacío, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú de nuevo una nueva obra? Porque tus obras son intensas y son largas, ¿no? Es decir, entrar en una nueva obra te cuesta mucho, te cuesta poco, ¿cómo, o ya lo tienes barruntado? ¿Cómo lo haces? En este caso me resulta, entre comillas, bastante sencillo porque tengo una lista en un bloc de notas que la he traspasado al Drive con 15, 20 ideas de posibles libros. Entonces, hay ratos en los que no escribo o los que estoy a lo mío, que me voy imaginando esas posibles tramas. Entonces, pese a no estar escribiendo o pese a no estar frente al ordenador, mi mente viaja a qué es lo que podría pasar. Sin ir más lejos, hace 3 días apunté otra posible novela que se me vino a la cabeza porque yo me lo paso muy bien, pero a mi mente a veces le cuesta descansar de esto. Y, por ejemplo, conduciendo o en la ducha son 2 de mis momentos de creación, de imaginación, donde todo nace, donde todo fluye. Entonces, me ha pasado mucho dentro de la misma novela de cómo continúo este capítulo o qué puedo hacer para que tenga esa coherencia, o he escrito algo que rompe con lo que había escrito antes, vamos a cambiarlo y no sé cómo hacerlo. Pero de un inicio de una novela a otra, de momento me está resultando bastante, entre comillas, sencillo. Muy bien. Y te quería preguntar, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado tú al escribir alguna de tus novelas? Buena pregunta. Retos realmente pienso que cualquier persona que escribe una novela tiene constantes. Cada vez que escribe, te diría que cada capítulo. Por eso, a nivel de coherencia, a nivel de que todo tenga una estructura, de poder llegar emocionalmente a los lectores. Pero te diría que para mí lo que más me puede costar es el ámbito quizá del después. El ámbito de gestión de redes, el ámbito de poder llegar a los lectores, porque yo por suerte, y está llegando mucho y muy bien, se han vendido más de 600 copias de cada uno de los libros, pero cuesta mucho. Cuando tu nombre es Stephen King, es Juan Gómez Jurado, es Dolores Redondo, todo el mundo sabe quiénes son y estás expuesto en todas las librerías, y si levantas una mano irás a cualquier feria del libro y cualquier librería te abrirá las puertas y cerrarán las puertas para ti. Cuando tu nombre no es conocido, puede generar cierta frustración el hecho de, está gustando mi novela, la gente está disfrutando y tengo muy buen feedback y estoy agradecidísimo, pero cuesta muchas veces que llegue a más personas.
y esa frustración muchas veces es complicada de gestionar, y lo comentamos con otros escritores, escritoras, de a ver si podemos generar este impulso o cómo poder hacerlo, porque es difícil. Pero bueno, ahí seguimos, que eso, con gestión de redes, con entrevistas y intentando llegar al máximo número de personas posible. Muy bien. Y como lector, ¿qué tipo de narrativa consumes tú? Novela negra, thriller. ¿Y qué autores y autoras te han marcado a ti? ¿Dolor Redondo? ¿O qué autores son los que más a ti tú has dicho, bueno, han podido influir en mi manera de escribir, o me gustaría a mí poder parecerme a ellos? Realmente me han influido muchísimos, porque de cada novela que he leído siempre extraigo cositas. Pero Stephen King para mí es para mí y para la gran mayoría de humanidad es el maestro del terror. Su forma de caracterizar los personajes, sus historias, cómo te mete dentro de las novelas, wow, para mí es... Y esta productividad que tiene de sacar libros cada 2x3 y que sean buenos, su historia además de personal, de superación, de nadie quiere mis manuscritos y yo sigo perseverando. Me encantó la pequeña novela que escribió sobre él mismo, explicando anécdotas y cómo había llegado. Para mí Stephen King es un grandísimo referente. Después hay otros que me encantaron, como Craven, como Verdon, Dolor Redondo. Pero para mí, Juan Gómez Jurado es... Vaya. Gracias a él, y no sé si algún día lo sabrá, pero me encantaría poder tener una charla con él, tomar un café y conocerlo en persona, porque fue uno de mis impulsos para empezar a escribir. El leer sus novelas, el emocionarme con sus novelas, sus tramas ágiles, sus personajes que llegan y que emocionan. Y la primera novela que leí de él fue El paciente, que para quienes lo hayan leído, el malo, que es el señor White, me pareció sublime. Y a raíz de ahí fui creando personajes dentro de mi imaginación y de todo aquello que pueda crear. Juan Gómez Jurado me ayudó a poder tener una mayor visión y amplitud de creación. Pues ahí queda dicho. A Juan Gómez Jurado, si nos ve, Alex, aquí Alex Suárez, pues estaría encantado de tomarse un café contigo. Yo también, pero o los tres. Pero bueno, ahí queda dicho, ¿eh, Juan? Ya sabes, aquí te lo dejamos dicho. Y ojalá, ojalá. ¿Por qué no? ¿Cuál, digámoslo así, si tuvieras que describir tú la esencia de tu estilo literario en 3 palabras, ¿cuáles serían? En 3 palabras. Como mínimo, lo que yo intento transmitir sería trepidante, reflexión y misterioso. Pues son buenas, ¿eh? Son buenas, una excelente elección. Hay unos buenos 3 pilares, ¿eh? Para sostener la obra. Muy bien, me gusta, me gusta. ¿Y algún personaje de tus libros con el que sientas tú una especial conexión? Realmente con todos un poquito, ¿eh? Porque si los amo, me encantan, si los odio, me encantan. Porque al final ha habido muchos lectores y lectoras que me dicen, tal personaje lo odio, es que no lo soporto, no lo aguanto. Y yo estoy encantado de esos comentarios, porque significa que he hecho bien esa parte de la faena. Porque si lo odias es que está generando en ti la idea que quería que se generara. Entonces, yo los quiero un poquito a todos y he llegado a llorar con las muertes de algunos de mis personajes porque no quería hacerlo, le había cogido cariño, pero la trama me gritaba que lo hiciera. Sin embargo, para quienes hayan leído mis novelas, a mí me encantaría sentarme, obviamente, con Caronte a charlar. Me daría un poco de miedo también, pero me encantaría ese contrapunto, esa forma de pensar. Y después estoy enamorado de Micaela. Es una de mis personajes favoritas por 2 motivos. En primer lugar, porque es una persona analista, reflexiva, inteligente, pero además también emocional. Es una persona que puede llegar a separar, aunque le cueste a veces lo emocional,
pueda llegar a separar esta reflexión de esta forma de actuar impulsiva que podemos tener todos. Además, es muy, muy natural, muy, muy humana. Entonces me encantaría tener una conversación si se pudiera clonar. Y también porque su nombre nació del nombre de la que para mí es mi hija perruna, que también se llama Mika. Y eso para mí le dio un cariño especial que siempre se lo tendrá el personaje, porque adoro a mi pequeña hija. ¿Introduces animales en tus obras de vez en cuando o no? Sí, en algunas de ellas, en otras no. Me gusta porque al final adoro los animales y también es una parte que a todos o a muchas personas nos puede generar, por un lado, una emoción muy positiva, esta ternura, esta lealtad única que dan los animales, especialmente los perros, que los humanos, pienso, muy difícilmente podrán dar de esta forma tan genuina, pero a la vez también puede generar una tensión muy grande porque hay temas muy sensibles para un lector, como pueden ser los bebés o los niños, las personas mayores, pero también los animales. Pues muy bien, muy bien. Lo defines estupendamente. Te quería preguntar también, porque en tus obras ya hablaba yo en la presentación, existe un fuerte componente sentimental. ¿A ti qué emociones son las que te resultan, por un lado, más fáciles de transmitir y por otro lado, las más complejas? Las más fáciles es, aunque parezca extraño, el odio, la rabia, la frustración. Estos sentimientos o emociones más negativos me resulta bastante sencillos poderlos elaborar, argumentar, introducir dentro de los propios personajes. Otros positivos como el sentimiento de unión y pertenencia también me gusta mucho. Tanto que aparezcan como que me resulta bastante sencillo. Y en relación a cuáles me podrían costar más, lo tengo bastante claro. El amor me cuesta mucho. Es un gran reto que tengo. Sé diferenciar muy bien de la felicidad, porque la felicidad también me parece bastante ameno poderla elaborar, pero el sentimiento de amor sentimental, por decirlo de alguna forma, de pareja, me cuesta mucho. Muy bien. Por ejemplo, yo escribir un romance sería un reto mayúsculo, porque me cuesta transmitir esa emoción. Sí. A veces las emociones más humanas, ¿no? Son más fáciles de transmitir, sin embargo, son más difíciles, perdón, más complejos de transmitir. Sin embargo, pues mira, a ti se te da bien, pues a lo mejor, ¿qué se te da bien mejor? ¿Construir los villanos o construir los personajes protagonistas? En este caso, creo que ambos, porque juego mucho con el bien y el mal. No considero que exista, o si existe son muy pocos, humanos totalmente buenos o totalmente malos. Siempre a quien se le pregunte, ¿serán más buenos o serán más malos? Esta escala de grises me gusta jugar mucho con ella. Entonces, yo creo que ambas partes las voy conectando de una forma que intento que sea tan natural que forman parte de un todo. ¿No? Para mí no existe el bien sin el mal y elaborar estos personajes solo de una forma no es algo que no me planteo y se me da. Me es fácil poderlos construir con esta unión. Bueno, tu amor por la literatura y tu amor por la lectura te llevó a escribir. Me comentabas al principio de esta charlita que estamos teniendo. Y yo me pregunto, ¿no? Como llegaste un poquito así, entrecomillémoslo, como accidente, ¿no? De que tú te sentirías escritor dentro de ti mismo, pero dijiste, voy a escribir mi propia historia. ¿Qué es lo que le dirías tú a ese Alex que antes de escribir, un día antes de... Si hubiera salido eso del Alex de ahora, ¿qué le habría dicho a ese Alex para que comenzara a escribir esos primeros capítulos de Crímenes Mitológicos? Sinceramente, poca cosa. Porque para mí, como en la vida, en la literatura o en este inicio de cómo escribir, es importante pegarte hablando mal, pegarte hostias para poder aprender de ellas. Yo me las he pegado, no a nivel, por suerte, con los lectores, pero sí a otros niveles de edición y demás. Entonces, creo que
toda la parte del proceso es importante para un crecimiento. Y lo que le diría a este Alex es que disfrute, que siga disfrutando, que se lo pase bien, que sea fiel a sí mismo y que siga gestionando los malos momentos de la mejor forma para crecer y que disfrute de los buenos, de cada momento que se sienta frente al ordenador a crear, que siga haciéndolo de la misma forma, porque creo que uno de los errores que se puede cometer es tener muchas expectativas. Es decir, yo quiero vivir de esto, yo quiero ser famoso, yo quiero generar dinero. Eso está muy bien, pero cuando empiezas, si tienes esa idea, creo que ya empiezas mal, porque es empezar la caja se va por el tejado. Entonces, seguir con la ilusión, sin expectativas, pero con la mayor profesionalidad posible por respeto a ti mismo y a las personas que van a adquirir tu obra. Afrontamos el final de la entrevista, afrontamos el final de esta conversación, pero has abierto un meloncito ahí que a mí me gusta preguntar a la gente que está por aquí, sobre todo si son más jovencitos, ¿no? Tú eres, hombre, a ver, tú eres un tío maduro, tú tienes ya tus 32 años. Sí. No, 32, ¿no? 33, ¿no? 33. Claro, pero yo como tengo 49, yo soy un viejale, yo cumplo ahora 49. No. Sí, hombre, sí. Pues tengo que preguntar, para ti, con estas palabras tan sabias y esta madurez con la que me estás hablando, ¿qué es el éxito? ¿Qué sería el éxito para Alex Suárez? Eso, mira, hay preguntas que parecen complicadas, pero en este caso me es muy sencilla. El éxito es poder disfrutar de lo que haces. Sin ir más lejos, para mí, ya, por decirlo de alguna forma, he cumplido. En el aspecto de miro hacia arriba donde tengo la literatura y hay 2 libros con mi nombre. Y nunca, jamás olvidaré la primera presentación de mi novela, de La leyenda de Caronte, porque hago una especie de performance también con amigos que son actores y actrices, y yo me puse la máscara para entrar y al quitármela vi a más de 100 personas delante de mí, aplaudiendo. Yo ya he triunfado. En el aspecto de todo lo que venga después es de más. He sido feliz, soy feliz escribiendo, no pido más. No, obviamente todo lo que llegue lo voy a abrazar y lo voy a celebrar y ojalá mis novelas acabaran en Netflix o en Amazon Prime y que todo el mundo lo pudiera ver en la gran pantalla. Yo encantadísimo. Y no habrá ningún escritor que diga que no. O muy poquitos. Pero el éxito para mí es disfrutar de lo que haces y ser feliz con lo que creas. Pues es un éxito estupendo por lo que me has dicho, porque en realidad es sentirse bien uno consigo mismo, es decir, no hace falta más. Y mucha gente se cree que el éxito, considero yo, que está como eso, la popularidad, la fama, ¿no? El llegar a... Vamos a ver, que el éxito puede ser muy, muy pequeñito para cualquier persona, porque por lo que sea, ¿no? Y que no es sencillo, al final, el sentirse bien con uno mismo, ¿eh? El quererte, que lo dicen, tú tienes que quererte y a valorarte y apreciarte como eres. Ojo, eso es muy difícil. Y llegar a decir realmente, aprecio quién y cómo soy, y si las personas que lleguen a este punto es que les ha interesado todo lo que hemos dicho, se pueden sentir muy identificadas con esto, porque todos hemos pasado momentos bajos de decir, hostia, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Es que te reciban más de 100 personas en tu presentación es muy exitoso, ¿eh? Para mí fue, vaya, surrealista prácticamente. O momentos como eso, que te digan una editorial y te digan, ven a Segovia. O como ahora estoy trabajando en una novela ambientada en León, que me ha pasado exactamente lo mismo. Pero que te reciban editoriales y te digan, ven, que quiero que escribas una novela porque lo que has hecho me gusta. Wow. Yo disfruto de cada uno de esos momentos, como disfruto de cada reseña, como disfruto de cada opinión, porque creo que el éxito está ahí, en valorar esos pequeños éxitos que son muy grandes para sentirte bien en el caso de los buenos y poder crecer en el caso de las críticas más constructivas. Es que es primordial desde mi punto de vista. Es decir, yo ya te digo, mi enhorabuena porque aparte pues es verlo con perspectiva y con ganas de continuar, porque por ejemplo,
cuando uno se pone a escribir, dice, bueno, voy a escribir mi primer relato, a ver si me lo publican, eso ya es un éxito y consiste un poquito en metas cada vez más pequeñas, ¿no? Para sentirte siempre un poquito alimentado. Es decir, yo cuando empecé a correr, pues digo, bueno, terminé corriendo maratones, ¿vale? Y eso para mí fue la leche, ¿no? Igual que... Bueno, felicidades también por ello. Gracias. Igual que termina una novela, pero claro, eso para mí ya es exitoso, independientemente a lo mejor de la acogida que tenga, tú ya has conseguido llegar ahí, ¿no? Yo voy al maratón. Exacto. Y no pienso para quedar primero, ni de coña, ni con llegar. Exacto. Al final es disfrutar del proceso y todo lo que tenga que llegar con un poco con esfuerzo, con talento, con tiempo y un poquito de suerte, pienso que acabará llegando si tienes esta perseverancia. Y si estás preparado también, ojo, mentalmente, porque para mí un punto que es muy importante, que tú cuando publicas una novela estás exponiéndola al gran público. ¿Qué significa eso? Que recibirás mensajes preciosos, pero puedes recibir mensajes críticos y también tienes que estar preparado para aceptarlos con una crítica constructiva y saber que te puede afectar y tú tienes que saber gestionar esas emociones y sensaciones que te puede generar, porque publicar un libro no es decir, le va a gustar a todo el mundo o a quien no le haya gustado tanto o tenga un contrapunto distinto, saber también gestionar esas emociones. También es importante. Claro, porque una vez tú publicas la novela deja de ser tuya para pasar a ser de los lectores, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien. Y yo te quería preguntar, para ir acabando, ¿tú qué piensas? Si a ti te preguntara yo, por ejemplo, oye, mira, quiero escribir un thriller, ¿no? Además que sea bueno, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener un buen thriller, Alex? Para empezar, sí o sí, una tensión constante, una acción, un movimiento, un que mantenga al lector en vilo. Para mí el thriller es ese género en el que van sucediendo una serie de aspectos negativos, pueden ser asesinatos, por lo general son asesinatos, momentos turbios de la propia persona de los personajes, pero que te mantenga en constante tensión y que se generen una serie de preguntas que durante el libro el propio lector se pueda ir haciendo y acompaña a los personajes a intentar resolver este enigma. Entonces, esta mezcla entre tensión, misterio, después puedes meterle el elemento macabro o no metérselo, o que sea más o que sea menos, pero yo lo que intento siempre es, empiezo una novela y el lector la empieza conmigo. Y las preguntas que se hagan los personajes, que se la hagan también los lectores. Y el punto culminante de quién es el malo, por qué ha hecho esto, qué motivos tiene, que se la puedan hacer también los lectores y que formen parte íntegra de la propia novela. Pues muy bien, muy bien. Y una de las preguntas también que te quería hacer es dónde podemos encontrarte para que no se me pase. Hay varios sitios. Voy a empezar con el que me hace más ilusión, que es contactando conmigo personalmente, ya sea por un mensaje privado de Instagram o estamos creando también una página web que estará a inicios de septiembre, una página web propia que será Alex Suárez Escritor, y enviando un mensaje por allí. En estos casos yo puedo enviar las novelas firmadas y dedicadas personalmente, que me hace una ilusión tremenda el tener esta cercanía. Esto por un lado. Después, en la web de la editorial, Ediciones Derviche, allí también se pueden adquirir las novelas. Y en Amazon. En Amazon, poniendo el título de La sombra del asesino y La leyenda de Caronte. Y después en algunas librerías de forma específica, sobre todo eso, en la zona donde vivo de Cataluña, en Madrid también están varias, en Segovia, en León, en Andalucía también hay varias. Entonces, en librerías físicas, pero sobre todo conmigo, con la editorial y en Amazon. Vale. Derviche, ¿cómo es esa editorial? ¿Me lo puedes deletrear? Porque muchas veces puedes pensar que es una C en italiano o una H, sí. SH en este caso. Dime exactamente cómo sigue la página. Es Ediciones Derviche. Es D-E-R-V-I-C-H-E. Es una editorial segoviana pequeñita y con un encanto y unos profesionales maravillosos. Ediciones Derviche.
Derviche, sí, Perfecto. con V. Con Che, con nuestra Che española. Exacto. Perfecto. Perfecto. Y después tenemos también, quería preguntarte, a ver, a mí me gusta un poquito jugar a veces con las preguntas. Te quería preguntar si tú tuvieras que hacerte, ojo, si tú tuvieras que hacerte una pregunta que no te hayan hecho nunca y que te querrían que te preguntase, ¿cuál sería para tú poder contestarla? Te lo he puesto difícil. Wow, sí, sí, esta tiene su qué. Veamos, algo que no me hayan preguntado nunca. Sí, aquí es una pregunta con máscara, como decíamos antes, ¿no? Es decir, aquí tienes que mostrar tu o sea, rascar dentro y decir, vamos a ver, ¿qué pregunta podría ser interesante que me hicieran y que yo no haya respondido nunca, que me está dando este hombre la oportunidad ahora mismo de contar? A ver, pues algo que no me hayan preguntado nunca. Quizá, mira, puede ser una pregunta además que pueda ser muy complicada para mí porque creo que no la sé responder del todo de momento. Ponte en un Eh, aprieto. sí, además lo estoy pensando y digo, te estás metiendo en un jardín tú solo, pero bueno, vamos para adelante. Los asesinatos que se dan en ambos libros son elaborados y macabros. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué creas asesinatos que no es un disparo por la espalda o es un ahorcamiento en un... ¿Por qué? ¿De dónde salen estas muertes tan pensadas? Y si eso no te asusta, el llegar a imaginarte esas muertes o esos asesinatos en este caso. ¿Y te asusta? No, no porque creo que se separan mucho la realidad, vaya, de quién soy yo. Claro, claro. Son asesinatos rituales los que aparecen en tu obra, mitológicos, de estos que aparecen con las monedas, como los de True Detective, o cómo son esos asesinatos. En algunos casos sí, en otros no. Al final, algunos son, o sea, todos son ideados por mentes muy macabras. Algunos están relacionados con ritos del sitio en el que se llevan a cabo, pero otros no, porque también eso me gusta, ese equilibrio entre ese asesinato estético que tú lo ves y dices menudamente, pero es bonito, y la combinación con otros asesinatos más sucios, más turbios, menos pensados. Muy bien, perfecto, Alex. Y ya para concluir, ¿qué puedes adelantarnos sobre tus próximos proyectos literarios, como por ejemplo, que viene ahora dentro de unos meses, que me lo acaba de decir hace un momento? Háblame de esos proyectos aquí en primicia, hombre. Pues de aquí nada, no puedo decir el título de la novela aún, pero vendrá Crímenes Mitológicos 2, que es la continuación de la leyenda de Caronte. Será de aquí muy poquito porque ya está corregida, ya ha pasado por lectores beta, ya están las ilustraciones, está la portada. Falta acabar de maquetar 4 cositas y en breve lo podré anunciar oficialmente. Ese proyecto ya, esa novela ya está escrita desde hace tiempo además, desde hace mucho tiempo, y lo que he ido haciendo es hacer retoques. Y ahora estoy trabajando, es más, terminando la siguiente, que es la que estará ambientada en León, que seguirá la línea nacional, que sería Segovia, La sombra del asesino. Es el primero de la línea nacional. Y el segundo de esta línea estará ambientada en la provincia de León. Y digo provincia porque también habrá crímenes en otras poblaciones cercanas. ¿Te gustan las ciudades bonitas, no? A las adoro. Es que España tiene unos lugares tan preciosos a nivel de naturaleza, historia, mitología, monumentos. Tenemos de todo. No somos conscientes muchas veces de la riqueza cultural e histórica que hay en este país. Y yo, en este caso, he tenido la suerte de que fueran editoriales que me dijeran de Segovia, de León, ven y escribe esta novela, pero ya es creada esta línea. Tengo muy claro que quiero continuar con ella porque yo disfruto como un niño pequeño y además también es un homenaje a esos sitios y a las personas que viven en esos sitios. A mí me encantaría leer una novela ambientada donde vivo. Sí, rascando un poquito te vas a Burgos, te vas a Salamanca, te vas a cualquiera de esas zonas, a Ávila, y estás pues en tu salsa, ¿no? Tremendo. Es que
todos los sitios prácticamente Toledo son también. preciosos. Es que es todo el mapa, es que es lo que tú dices. Es que es todo el mapa, es increíble. Perfecto, Alex. Pues yo, bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros, que hayas pasado este ratito, este viaje por tus obras, por tu mundo creativo. Y evidentemente pues ha sido un placer y que tu inspiración y los elementos que dan vida a tus historias pues estén presentes en este blog, en este podcast y en este espacio, ¿no? Audiovisual. Yo te quería dejar ahora pues el lugar para despedirte, para decir lo que te apetezca a ti. Bueno, sobre todo agradecerte a ti este espacio, esta confianza. La comunicación que hemos tenido es súper bonita y es muy fácil también hablar contigo. Tener este espacio para poder hablar de las novelas, de literatura en general, ya es un impulso a la cultura muy bonito que yo personalmente valoro mucho. Y simplemente eso, agradecerte esta cercanía, este buen ambiente y este buen rollo que generas y lo único que espero y deseo es que las personas que lo puedan escuchar pues disfruten y pasen un rato agradable. Seguro que sí, porque lo transmitiremos, como tú decías con tu expandiremos esa buena aura. Pues muchísimas gracias, Alex. Un abrazo, ¿vale? Un abrazo para Granollers, un abrazo para tu gente, un abrazo para tus animales también, ahí, tu perrita, tu gatita. Y hasta la próxima, ¿vale, Alex? Muchas gracias y un abrazo de vuelta. A cuidarse, gracias. Venga, hasta luego.